Proclamación del Santo Evangelio. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es ese que ha hecho milagros y habla de paz, amor, perdón? Hoy es el mismo Dios quien nos da una respuesta. Meditemos la palabra de Dios en 4 sencillos puntos. ¿Quién es Cristo? Todas las lecturas de los evangelios que hemos venido haciendo en estos últimos días nos confirman quién es Cristo. De uno u otro modo tiene un componente sobrenatural que constituye una revelación, o como este caso, un hecho extraordinario. Es como si Dios quisiera disipar toda duda de Pedro y de los demás discípulos cercanos. María en las bodas de Canaán dice a los mozos y encargados del vino en la fiesta: hagan lo que Él les dice. Estas son palabras cuyo eco hemos venido percibiendo en cada lectura. Cuando el Señor da indicaciones a sus discípulos para que obren de tal o cual manera, por ejemplo, cuando estaban en el desierto y dieron a comer a más de 5,000 a partir de 5 panes y 2 peces, pusieron todo lo que tenía e hicieron lo que el Señor les dijo. Así como el agua se convirtió en vino, los peces y los panes se multiplicaron para alcanzar para todos y aún sobrar. Posteriormente la barca de Pedro casi se hunde cuando, haciendo caso a las indicaciones del Señor, volvió a hacerse a la mar y tiró sus redes donde Cristo le dijo. Fue necesario que otra barca viniera a auxiliarlos para poder sacar la cantidad de peces que pudieron pescar. Allí mismo lo dejaron todo para convertirse en pescadores de hombres. Ayer veíamos cómo Pedro respondía acertadamente a Jesús cuando le preguntó quién es Él. Lo acertado de la respuesta, que solo podía haber sido dada a conocer por Dios, hizo que Cristo encomendara inmediatamente a Pedro la iglesia que edificaría a partir de él, porque no podía tener mayor certeza de que Pedro era el hombre, puesto que Dios mismo lo había escogido. Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Hoy es el mismo Dios Padre Eterno el que confirma a Pedro y a los apóstoles cercanos, y por medio de ellos a todos nosotros y a la humanidad entera, que Cristo es su Hijo, y con estas palabras: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Ya no debía haber duda, y la presencia, así como el significado de Cristo en la vida de la Iglesia,
aquella pequeña comunidad de apóstoles, y en el mundo en general debía quedar totalmente aclarada, ya que es el mismo Padre el que nos dice: este es mi Hijo, mi elegido, escúchenle. Debemos escuchar a Jesús, porque Él ha sido encomendado por Dios para darnos a conocer al Padre y revelarnos el secreto de la salvación, y Cristo no escatimará esfuerzos para que lo comprendamos, hasta llegar incluso a entregar su vida por esta causa. Escuchémosle y hagamos lo que Él nos dice. Es lo más sensato y lo que nos manda Dios. La transfiguración. En la transfiguración los discípulos pudieron ver un pequeño destello de la gloria esplendorosa del Señor. Leyendo este pasaje, los creyentes de hoy podemos formarnos también una idea de cómo será la transformación que todos los creyentes experimentaremos en la resurrección del último día. Cuando todos los fieles resucitemos y nuestro cuerpo sea transformado y glorificado, como el de Jesús en el monte Tabor, así viviremos para siempre con el Señor en un abrazo tan estrecho que su naturaleza divina transformará por completo cada partícula de nuestro ser. Esta promesa, más que ninguna otra, es la base de la esperanza que tenemos en Cristo y en el corazón mismo de la fe cristiana. ¿Por qué es importante la transfiguración? Es importante porque en ella se aprecia algo de lo que Dios tiene reservado para sus fieles. Allí, junto a dos de los personajes más grandes de la historia de Israel, Moisés y Elías, Jesús demostraba ser el cumplimiento de todo lo que Dios había anunciado al pueblo de Israel. Todo indicaba que Dios estaba compartiendo su gloria con su pueblo, con cuantos depositaran su fe en Jesús. La experiencia de los 3 discípulos que vieron al Señor glorificado los fortaleció para la prueba que tendrían que ver días venideros. Cuando Jesús sería arrestado y crucificado, habiendo visto cómo sería Jesús después de su resurrección. Allí, habiendo escuchado la voz del Padre que daba testimonio de su Hijo, estos discípulos pudieron reconocer a Dios que tenía el control absoluto no solamente de ellos, sino también de Jesús. La promesa de la transfiguración es también para nosotros tan importante que en el testimonio debemos de ver a Jesús transfigurado. Es saber que cada creyente puede experimentar algo de lo que vieron. En nuestra propia oración podemos fijar los ojos en Jesús, experimentar su experiencia en la misa y arrodillarnos ante el Santísimo Sacramento. Podemos llenarnos de la gloria de la vida de la resurrección y ofrecer a Cristo. Hoy, en la oración personal, pídele al Señor que abra tus ojos espiritualmente, para que viendo la transfiguración, disipen todos nuestros temores e inseguridades. Oremos. Padre Santo, danos la sabiduría para escuchar a Jesús y la prudencia para hacer lo que Él nos dice. Te lo pedimos por Cristo, Señor nuestro. Amén. Si este video ha sido de ayuda para encontrar paz en esta mañana, regálanos un like al video y deja tu petición en los comentarios. Estaremos en oración por ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna actualización. Somos Red Católica.